Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí por este medio saludándoles, bendiciéndoles, agradeciendo al Señor por su cuidado, su sustento y porque Él es quien nos ha guardado hasta este tiempo, aún en medio de esta pandemia en la que pues llevamos varios meses. Y hoy quisiera hablar precisamente de cómo la palabra de Dios eh, nos enseña que en medio de la aflicción, Dios está presente, y especialmente cómo la Biblia, la palabra de Dios, es el medio que Dios usa para sostenernos, bendecirnos, ayudarnos y para moldearnos a través de la aflicción. Y vamos a meditar en algunos versículos del Salmo 119. Oremos antes de iniciar este tiempo. Señor, agradecemos porque has sido bueno con nosotros, nos has sostenido, nos has guardado, nos has bendecido. Padre, gracias porque tus cuidados, Señor, han sido suficientes para cada uno de nosotros, y gracias porque nos has dado tu protección también. Con todo, sabemos que en cualquier circunstancia y en cualquier situación te pertenecemos, y que pase lo que pase, somos del Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Enséñanos a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayoría de las personas, y es normal esto, evitamos el dolor. No nos gusta sentir dolor. Y esto es algo normal. Usamos todo lo que esté a nuestro alcance y buscamos cualquier manera de evitar sufrir dolor. Medicinas, atención médica y a veces remedios caseros, etcétera. Y es normal, es normal que el ser humano evite y no le guste sentir dolor. En el Salmo 119, que vamos a meditar hoy en este salmo, en algunos de estos versículos que hablan de la aflicción, vemos que desde el punto de vista de Dios, en ocasiones es bueno para nosotros el sentir dolor. En el Salmo 119, el versículo 71, el salmista dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La palabra humillado aquí es la misma que en otros pasajes se traduce como aflicción o afligido. Por ejemplo, en Deuteronomio, Dios le dice a su pueblo, les recuerda antes de entrar a la tierra prometida, que Dios los había traído por todo aquel desierto, y le dice Dios, o Moisés les recuerda que Dios los había afligido y los había hecho tener hambre y los sustentó con maná. De manera que la aflicción es, en algunas ocasiones, algo que Dios usa. Y aquí en el Salmo 119, cuando dice, bueno me es haber sido humillado, es esa palabra también, afligido. Es la aflicción emocional que a veces viene a nuestra vida, la aflicción moral o espiritual que con frecuencia también enfrentamos. Hay aflicción física, la enfermedad, el dolor, los accidentes, etc. Y también hay aflicción emocional, cuando hay pérdidas, cuando hay tristeza, cuando hay quebrantos, etc. Y la Biblia afirma que en ocasiones es bueno ser afectados por el dolor, porque eso nos acerca a Dios y a su palabra. Cuando todo va bien, no sentimos o no creemos tener necesidad de Dios. En realidad buscamos con más intensidad a Dios cuando enfrentamos dolor, cuando enfrentamos alguna aflicción. Así es que el dolor es algo que Dios usa para llamarnos, para acercarnos a Él. Una de las cosas que podemos ver es que la aflicción es una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención hacia Él.
C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo dormido. En este tiempo de pandemia es posible, no lo sabemos, pero es posible que pasemos por alguna aflicción. No lo deseamos, no lo buscamos, o es posible que experimentemos algún dolor, alguna angustia. El simple hecho de estar encerrados en casa a veces para algunas personas es una situación de angustia. Y pues si Dios permite que pasemos por algo así, es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él a través de su palabra. En el Nuevo Testamento se usa la palabra tribulación. En el griego esta palabra es klipsis, que significa presión. Es algo que sufre una presión de diversos puntos. Es, por ejemplo, como cuando nosotros usamos la pasta de dientes, la tomamos y la apretamos para obtener la pasta que está en el interior. O sea, presionamos el tubo de la pasta de dientes para obtener la pasta que está en el interior. Cuando Dios permite que en el creyente vengan estas aflicciones que presionan su vida, Dios quiere que del creyente pueda salir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en la Biblia vemos y en este salmo vemos algunas cosas que Dios nos enseña acerca de la aflicción. En el Salmo 119, versículo 50 dice, acerca de la Biblia, está hablando acerca de la palabra de Dios. Todo este salmo habla acerca de la palabra de Dios. Usa diferentes sinónimos: la ley de Jehová, los estatutos, los testimonios, los caminos, los dichos de Jehová, los juicios de Jehová. Usa diferentes sinónimos y se refiere a la palabra. Y en el versículo 50 dice que la palabra ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es un medio que Dios usa para consolarnos cuando estamos en alguna aflicción. Nos consuela, nos conforta, nos da vida también, porque dice, tu dicho me ha vivificado. A veces vienen aflicciones emocionales, como dije, a veces son aflicciones físicas, pero siempre cuando estamos buscando a Dios, cuando somos hijos de Dios, la aflicción tiene el propósito de empujarnos hacia Dios, hacia su palabra, para buscar en ella el consuelo y encontrar vida. Dice este versículo, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas veces no hemos experimentado que durante esos periodos de aflicción, de sufrimiento, leemos la palabra, abrimos la Biblia y empezamos a encontrar en ella cosas que antes pues las habíamos pasado, pero no las habíamos comprendido, y entonces la Biblia empieza a cobrar vida delante de nosotros? Y dice este versículo en el Salmo 119, tu dicho me ha vivificado. Y así es que cuando Dios usa estas aflicciones, cuando Dios presiona o permite que estas presiones vengan a nuestra vida, Dios espera que salga entonces de nosotros o produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Si no sucede así, y si somos realmente hijos de Dios, entonces Dios va a presionar más fuerte. Es como cuando tenemos un tubo de pasta de dientes que ya no tiene hacemos muchas cosas para que salga la pasta, la ponemos sobre el lavabo, la aplastamos, la enrollamos y la presionamos hasta que salga la pasta que queda dentro. Dios en ocasiones permite que eso suceda en nuestra vida para poder obtener de nuestra vida ese fruto. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 que nos gloriamos en nuestras tribulaciones, que la tribulación produce paciencia, su fruto del Espíritu. Así es que
Dios usa esto y su palabra, la palabra de Dios, es consuelo en nuestra aflicción y nos da vida. Encontramos vida en la palabra. En segundo lugar, en la aflicción, Dios nos llama para volvernos a Él. Salmo 119, versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Otra vez, la palabra humillado es la misma que se traduce como afligido o aflicción en otras partes de la Biblia. Antes que fuera yo afligido o antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando uno viaja por carretera, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos visto cómo al límite de la carretera, y cuando es una autopista, en ambos extremos, es decir, en el extremo izquierdo, en el extremo derecho de la carretera, hay una especie de vibradores que tienen el propósito de alertar a aquellos que están saliéndose de la carretera, porque cuando pisa uno de esos vibradores se siente en el automóvil y se escucha también el trrr de la vibración en el auto. Entonces, estas nos advierten que nos estamos saliendo de la vía. Las aflicciones muchas veces son como esos vibradores para nosotros. Nos avisan que nos estamos alejando de Dios. Por eso dice el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A veces lo que hay en algunas carreteras es estos guardavías, que son estas láminas que están en el extremo, especialmente cuando hay un barranco o una curva, y hay estos guardavías que de alguna manera tienen el propósito de detener hasta cierto punto un automóvil que está por salirse de la carretera y causan daño al automóvil. Sin embargo, pues salvan la vida. Es igual en el caso de lo que Dios hace en nuestra vida. Estos guardavías nos advierten que nos estamos alejando de Dios, y entonces Dios usa eso para volvernos a Él. Antes que fuera yo humillado, dice, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y por eso el apóstol Pablo dice que tengamos para nosotros, o el apóstol Santiago, que cuando pasamos por tribulaciones debemos tomarlo como algo de gozo, porque es una manera en que Dios nos está llamando a volvernos a Él. En tercer lugar, la aflicción nos mueve a moldarnos al plan de Dios. O se podría decir que la aflicción cincela el plan de Dios en nuestra vida. En el Salmo 119, el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es el texto que vimos al principio. La palabra estatutos se refiere desde luego a la palabra de Dios. Es uno de los muchos sinónimos que se usan para hablar de la Biblia. Pero cada uno de ellos tiene un distintivo, señala un aspecto de la palabra de Dios. En el caso de estatutos se refiere a algo, es decir, indica el hecho que la palabra de Dios incluye un plan para nuestra vida. Dios ha diseñado un plan para nuestra vida y ese plan está en su palabra. Ese propósito de Dios para nosotros lo encontramos en la Biblia. Y al leer, al memorizar, al meditar y al obedecer la palabra de Dios, entonces podemos ir siguiendo ese plan de Dios para nosotros. Es como un instructivo. Hace unos meses, mi esposa y yo compramos un triciclo para Caleb, nuestro nieto. Lo compramos a través de Amazon y nos llegó en una caja. Esa caja en esa caja venían las piezas del triciclo, y luego venía una hoja grande con el
instructivo. Lo bueno es que traía muchos dibujitos y eso ayuda bastante. Entonces fui siguiendo el instructivo paso a paso para poder armar el triciclo. Aún así, parece que algo falló porque el triciclo funciona bien y lo empujamos y trae pues su manivela o como se llame para empujarlo, y funciona muy bien. Pero de pronto cuando uno quiere subir la banqueta y levanta la llanta de adelante, nos ha pasado que las piezas se sueltan, el manubrio se suelta y la llanta de abajo se suelta y entonces tenemos que volver a acomodarlo. Algo no estuvo bien. Eso fue siguiendo el instructivo. Imagínense si no hubiéramos seguido el instructivo. Dios en su palabra nos da las instrucciones, son estatutos. Es ahí donde encontramos el diseño de Dios para nuestra vida. Es ahí donde podemos saber cómo arreglar nuestra vida, cómo armar nuestra vida. Con frecuencia tratamos de armar nuestra vida sin seguir las instrucciones de Dios. A veces funciona más o menos. Como les digo, en el caso del triciclo, funciona bien hasta que hay un obstáculo y queremos levantarlo y entonces se desarman la llanta de adelante y los manubrios se desarman. Pero así sucede si no leemos el instructivo. Cuando vienen problemas, obstáculos, entonces es cuando resultan las fallas. Cuando vamos por la vida sin seguir las instrucciones de Dios, entonces hay personas que arman su matrimonio, crían a sus hijos, hacen sus negocios, su trabajo, etc. Y parece que funciona bien, pero cuando vienen los obstáculos y las pruebas, se desarman. Por eso hay que seguir el instructivo de Dios, los estatutos de Dios. Y también otro punto es que las aflicciones nos recuerdan la fidelidad de Dios. En el Salmo 119, versículo 75, estamos solamente viendo lo que dice estos versículos en el Salmo 119 que hablan de la palabra de Dios. Dice este texto: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Las aflicciones nos recuerdan la fidelidad de Dios. Aquí vemos otro sinónimo que se usa para señalar a la palabra de Dios, para hablar de la palabra de Dios. Son juicios. Tus juicios son justos. Los juicios, la palabra juicios, indica que la palabra de Dios nos enseña las decisiones o los veredictos de Dios sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo justo, lo injusto, lo verdadero, lo falso, lo recto, lo torcido, etc. Y en ocasiones Dios permite la aflicción a nuestra vida para que podamos entender lo que Dios nos enseña acerca de estos principios y podamos ser más útiles y servir para su gloria. Es lo que Dios hace en nuestra vida. Conforme a tu fidelidad me afligiste. En el Salmo 66 dice también la Biblia que Dios nos hace pasar por el fuego y por el agua. Dice el Salmo 66:10: tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y la plata se afina, y el apóstol Pedro dice que nuestra fe es como el oro, más preciosa que el oro, y el oro se prueba con fuego. Nuestra fe también se prueba con fuego. Y las aflicciones son ese fuego que hace que nuestra fe pueda ser purificada, pueda ser perfeccionada. El hermano Eduardo en una ocasión en la clase de varones nos explicó acerca de lo que era un ensayador. Yo no sabía lo que era eso, pero es una persona experta en poder
lograr un grado de pureza, por decirlo así, en los metales preciosos como la plata. Aquí en el Salmo habla de la plata. Entonces, este ensayador, y el salmista dice, nos ensayaste, como se afina la plata. El ensayador analiza la pureza, por ejemplo, en este caso, de la plata o el oro, y verifica que sea pues la pureza que se requiere, la máxima pureza, digamos. Si el metal no es suficientemente puro, entonces se le aplican ciertas sustancias que pueden ser muy corrosivas, pero estas sustancias juntan las impurezas que hay en el metal, las sacan a la superficie y entonces se puede identificar estas impurezas y retirarlas del metal. Estas impurezas son lo que después se llama escoria, que es lo que ya no sirve. Y Dios es lo que hace en nuestra vida. Dios nos ensaya como se afina la plata, y es por su fidelidad. Dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, dice el salmista, tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque en la palabra de Dios encontramos, cuando la leemos, la meditamos, memorizamos y obedecemos la palabra, encontramos en ella estos juicios de Dios que nos indican también aquellas cosas que están mal en nuestra vida y que necesitamos sacar de ella, y Dios usa la aflicción para esto. Y Dios es como un experto ensayador y usa la aflicción para purificar nuestra fe. En Romanos 5:3 dice, que, como ya lo mencioné, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así es que otra de las cosas que podemos ver en este Salmo 119 está en el versículo 92. Dice el salmista, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La aflicción nos hace volver la vista hacia Dios, nuestro Maestro, divino Maestro. Porque dice aquí acerca de la ley en el hebreo es la Torá, que es la enseñanza del Maestro. En este caso es la enseñanza de Dios. La Torá eran las enseñanzas de un maestro, y en este caso es las enseñanzas de Dios, el Maestro divino. Y dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aquí la palabra aflicción se refiere sobre todo a un tipo de sufrimiento emocional, la tristeza, la soledad, la ansiedad, la pérdida, etc. En esos tiempos la palabra de Dios nos sostiene, porque en ella encontramos las enseñanzas de nuestro Señor, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y finalmente, Salmo 119, 153, dice este salmo, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Otra vez se usa la palabra ley, la Torá, las enseñanzas del Señor, la enseñanza divina de Dios. Y vemos que el gran valor que tiene la palabra de Dios en tiempos de aflicción. Un pastor cuenta el hecho de que, o cuenta su experiencia. Él era uno de los pastores de una iglesia muy grande. Él era el pastor de los adultos mayores. Y la iglesia era muy grande. Dice que él tenía como 800 adultos mayores en su grupo, imagínense. Así es que él dice que con mucha frecuencia él tenía que ir al hospital a visitar a estos hermanos de la iglesia que eran adultos mayores y que se enfermaban, y en muchos casos fue a visitar hermanos que estaban ya pues en etapa terminal por fallecer. Y una de las cosas que dice, cuando uno está en el hospital, a uno le quitan todo. No puede llevar su ropa, no puede traer sus zapatos, ni sus joyas, ni sus lentes.
y le dan una bata, es todo lo que tiene. No puede tener ahí su Biblia, y ahora, por ejemplo, en esta pandemia que estamos sufriendo, pues es ¿cómo se llama? Reglamentos son mucho más estrictos en los hospitales. Así es que él dice, pues a los hermanos que yo iba a visitar no podían tener nada, ni siquiera leer su Biblia, porque ni los lentes podían tener. Y entonces dice que veía, cuando visitaba a los hermanos de la iglesia, se daba cuenta, porque ellos le decían, hermano, Dios me ha estado recordando su palabra, y he recordado las promesas de Dios. Aquello que he leído en la palabra de Dios, ahora que estoy aquí en este lecho de enfermedad, Dios me lo ha estado recordando. Y esta aflicción que estoy sufriendo es aligerada por las promesas de Dios que vienen a mi mente y a mi corazón, porque Dios me las ha recordado. De tu ley no me he olvidado, dice el salmista, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Cuando uno ha leído y memorizado la palabra de Dios, Dios nos recordará su palabra y sus promesas durante el tiempo de aflicción, porque Él es fiel. Y cuando dice que el salmista en este salmo dice, mira mi aflicción y líbrame, y ese librarnos de la aflicción no significa siempre que Dios nos va a quitar el dolor. Significa que Dios nos va a dar algo que nos va a ayudar a superar ese dolor. Y en este caso tenemos la palabra de Dios y sus promesas. Y quiero decirles esto, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, el profeta Isaías le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice, fue menospreciado y no lo estimamos. En el Señor Jesucristo podemos encontrar el consuelo, la fortaleza y la ayuda para ser sostenidos en medio de las aflicciones, porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Él es quien nos consuela en todas nuestras aflicciones. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor Jesucristo nos consuela y usa su palabra para consolarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Ella es mi consuelo en mi aflicción, dice el salmista en el versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En este tiempo de pandemia, como dije antes, no lo queremos, no lo deseamos, pero es posible, no lo sabemos, que podamos experimentar alguna aflicción, algún dolor, alguna angustia. Si es así, recordemos que es una oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios en su palabra, para acercarnos a Dios a través de su palabra, porque ella es nuestro consuelo en la aflicción, y su dicho nos vivifica. Y el Señor Jesucristo nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. Acerquémonos a Él que es varón de dolores, experimentado en quebrantos, y que fue menospreciado, porque Él en la cruz soportó
el dolor más grande, el dolor, un dolor indecible, indescriptible. Y no hablo acerca de los clavos y de la lanza que traspasó su costado. Perdón, hablo del dolor de ser abandonado por Dios y llevar sobre su cuerpo en esa cruz el pecado de todos nosotros, para que nosotros, dice también el apóstol, para que nosotros por sus heridas fuéramos sanados, fuéramos salvados. El justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y recordemos, hermanos, que ninguna tribulación al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto. Y recordemos también que esta tribulación que sufrimos, como dice el apóstol, es muy leve comparada con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros y para nosotros, la gloria del Señor Jesucristo, en quien esperamos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Él esperamos, a Él oramos, en Él confiamos y a Él nos acercamos en toda circunstancia. Que así sea nuestra vida. Dios les bendiga, les guarde y les sostenga, hermanos, hoy y siempre. Amén.